Kamisaki Hilat Kuyakanaka, Hichiruj Makutimpi Aruntapxmawa. ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy nuevamente les saludo y les doy la bienvenida a su canal Kuyakitanaira. Hoy estaremos viendo Kunanakas y Atiñasa Aymar Aru y Atekawimpi Kariltañataki. ¿Qué cosas debemos saber para comenzar con el aprendizaje del idioma Aymara? Si quieren saberlo, acompáñenme. La respuesta a nuestra cuestionante sería Akanakao y Atiñasa. Estas son las cosas que debemos saber. Aymar y Atekarinaka Haniu Pachpa Pacharu y Atektanti. Los estudiantes del idioma Aymara no aprendemos al mismo tiempo. ¿Por qué no aprendemos al mismo tiempo? Se los estaré explicando en los próximos minutos. Porque el aprendizaje dependerá de en qué nivel nos encontremos, si estamos en un nivel básico, intermedio o avanzado. En el nivel básico podemos encontrar a las personas que no saben hablar, ni entender, ni escribir en el idioma Aymara. Es decir, que están comenzando desde cero. Para ellos se les recomienda estas herramientas. Leer libros cortos, leer poemas cortos. Estos dos nos ayudarán a practicar la escritura. Por otro lado, escuchar canciones sencillas. Escuchar audiocuentos. Escuchar la radio o ver películas en lengua aymara. Estos tres nos ayudarán a practicar el oído y saber reconocer los sonidos de esta lengua. Y practicar trabalenguas. Esto para practicar nuestra pronunciación. Por supuesto, todos estos deben estar en lengua aymara. En el otro grupo tenemos a los que entienden, leen, escriben en idioma aymara, pero aún no saben hablar. Para ellos también hay algunas herramientas que podrían ser indicadas, como interactuar con aymara hablantes. Este punto a veces nos cuesta porque es difícil romper ese miedo a hablar en un idioma que no conoces a la perfección, pero precisamente para eso vamos a estar practicando. Luego, escuchar cuentos y canciones, leer libros y poemas y ejercitar trabalenguas. Por último, tenemos a los que saben hablar y entender perfectamente, pero tienen que pulir su escritura. Ahí están, por ejemplo, los aymara hablantes nativos. Para ellos, es recomendable leer libros y poemas, repasar el abecedario, leer artículos, canciones y otros que estén escritos correctamente, y practicar escribiendo. Ese es un punto importante, porque así sabremos que estamos aprendiendo. Con esto concluiríamos, hermanos y hermanas, nuestra explicación del día de hoy. Ukchaspawa, Kepurkama. No se olviden seguirme en mis redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Me encuentran como Kuyakitanaira. Por otro lado, si les gustó este video, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto!